¿Qué tal amigos? Hoy hablaremos de la derecha. Hablaremos específicamente de dónde surgió este término y cómo ha evolucionado. Asimismo, vamos a ver qué es o prácticamente si hay una derecha en México. Pero antes de continuar me gustaría citarles unas palabras de Samuel Adams y dice así: si amas la riqueza más que la libertad, la tranquilidad de la servidumbre más que la competencia animadora por la libertad, vuelve a casa en paz. No buscamos tu consejo ni tus armas. Agáchate y lame la mano que te alimenta. Que tus cadenas descansen ligeramente sobre ti y que la posteridad olvide que fuiste nuestro compatriota. ¿Ok? Ahora, el origen como tal de la izquierda y la derecha se remonta al año de 1789, en la Asamblea Nacional entre agosto y septiembre, justamente en Francia, y tenía que ver con la ubicación geográfica de los delegados, en donde los partidarios de Alberto Real, que eran los pertenecientes a la aristocracia o al clero, se agruparon a la derecha del presidente. Por el contrario, quienes se oponían a este veto se ubicaron a la izquierda, autoproclamándose como el tercer estado. Lo cierto es de que tanto la izquierda como la derecha han cambiado y fluctuado doctrinalmente a lo largo del tiempo. La derecha de hace 200 años no era la misma de hoy en día, ni la misma de hace 100. ¿Ok? Lo mismo pasa con la izquierda. Ahora, ¿qué hay de nuestro México lindo, querido y desigual? Ahora, como tal, la oposición que hoy en día existe no podríamos considerarla de derecha. Y para esto vamos a ver un poco de historia. Ahora, un breve recorrido por la historia de México, podemos observar lo siguiente. Todos sabemos que cuando México se independizó se formó un imperio, con Agustín de Iturbide como emperador. Después, con el plan de Casamata, este mismo es depuesto y comienza el periodo de la República. Y es aquí donde ya se empiezan a notar las diferencias entre las facciones de aquel tiempo, ya que por un lado tenemos a los federalistas y por otro a los centralistas. Ojo aquí, ya que la República Federal duraría casi 12 años para después ser reemplazada por una república centralista. Pero no ahondaremos en este tema. Después llega la época del Segundo Imperio, que ya lo conocemos. Por un lado teníamos al lado conservador, donde estaba la iglesia, el ejército, que prácticamente buscaban mantener el status quo que había en México desde la colonia, donde se le daba poder a la iglesia en la toma de decisiones gubernamentales, controlar cementerios, el matrimonio religioso sobre el civil y algunas otras cosas más, entre ellas el monopolio de la fe cristiana, ya que debemos entender hasta este punto que en México no había libertad religiosa. La religión oficial era la católica como tal, y si ejercías alguna otra, pues prácticamente era ilegal. Ahora, este era el lado conservador. Estaba el otro lado, que era el liberal, con Juárez, con sus aliados y los defensores de las leyes de reforma. Ahora, estas leyes lo que hacían, o lo que buscaban, era que se promulgaba la separación de la iglesia y el Estado, buscando un Estado laico, además de establecer la libertad religiosa y establecer la validez del matrimonio civil sobre el religioso. ¿Ok? Hasta aquí podemos definir que los conservadores de esa época eran la derecha, por así decirlo, y los liberales de Juárez pues eran prácticamente la izquierda. Y aquí vale la pena recalcar que hoy en día no podría haber más diferencias entre la izquierda y la derecha. ¿Ok? Ahora, un tema muy importante, no estoy diciendo que pues prácticamente Benito Juárez sea una figura digna de admirar. Creo que eso ya tenemos que superarlo, el andar reivindicando y el andar idolatrando figuras históricas, ya que si bien es cierto, al menos desde mi punto de vista, si yo hubiera vivido en aquella época, yo habría apoyado a Juárez por las leyes acerca de la libertad de culto y demás. Como su persona, hubo muchas cosas que hizo mal desde mi punto de vista, y de hecho hay quienes argumentan que Maximiliano habría sido un mejor gobernante. Que ojo, Maximiliano traía muchas ideas también liberales, por eso se enemistó con los conservadores de aquí de México. Pero bueno, prosigamos porque el objetivo de este video no es ahondar en estas cuestiones. Muy bien, después ya sabemos, ganó Juárez, después viene la época del porfiriato, y ojo aquí, porque Porfirio Díaz pertenecía a la ala liberal, y hoy en día muchos
personalidades de derecha pues lo reivindican o incluso lo ponen dentro de sus banderas, por así decirlo. Lo cierto es de que Porfirio Díaz, pues como les comentaba anteriormente, él era del ala liberal y durante su periodo, durante el porfiriato, se experimentó el mayor crecimiento del México libre pues prácticamente en toda su historia. De hecho el peso y el dólar estaban a la par. Un tema bastante interesante es de que llegó la electricidad, se incrementaron las vías férreas, hubo desarrollo. De este periodo del porfiriato, pues bueno, surge aquella frase de orden y progreso, que es justamente la que vemos en la bandera de Brasil. Y pues bueno, todos sabemos que esta época tuvo su escala de grises. Y aquí creo yo que vale la pena recalcar algo muy importante. Como nueva derecha, que bueno, estamos tratando de surgir, no debemos caer en el sentimentalismo o en la reivindicación exagerada. ¿A qué me refiero con esto? Porfirio Díaz fue una figura de luz y sombra, eso es cierto. Hizo cosas muy buenas, pero también hizo muchas cosas bastante cuestionables. Lo cierto es de que también prácticamente le regaló gran parte de los recursos naturales a empresas extranjeras. También es cierto de que las personas como tal del populacho, si lo queremos definir así, vivían un estilo de vida bastante miserable y precario. Ahora, no podemos decir que Porfirio Díaz fue el mejor presidente o el presidente perfecto, pero tampoco debemos de satanizarlo como se nos enseña en algunos libros de educación pública, ¿ok? Debemos de tratar de ver la historia con la óptica que se merece, que es mediante una escala de grises. Muchas veces en la historia no hay blanco y negro, no hay personajes buenos y malos, sino personajes que toman un poco de ambos, y creo yo que vale la pena recalcar tanto lo bueno como lo malo. Y en este caso Porfirio Díaz tuvo mucho de ambos. Ahora, el objetivo de este video, recordamos, no es analizar el porfiriato, tal vez después lo toquemos. Llega la Revolución Mexicana y el apóstol de la democracia, que es Francisco I. Madero, pues es tristemente asesinado por ser también demasiado confiado. Y ojo aquí porque lamentablemente México cae en un periodo pues prácticamente de lucha entre revolucionarios por ver quién se queda con el poder, hasta que los constitucionalistas, con Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles a la cabeza, pues a final de cuentas se hacen con el poder. El primero sería presidente de 1920 a 1924, el segundo de 1924 a 1928. Y hasta este punto es algo confuso hablar de ideologías, ya que desde mi punto de vista, los ideales revolucionarios murieron con Madero. Después de él, todo fue un conflicto entre señores de la guerra para hacerse con el poder. Después, allá por el año de 1927, Obregón sería asesinado, lo que consolidaría a Calles en el poder en un periodo que se conoce como el Maximato. Y de aquí surgió aquella famosa frase que decía: aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente, haciendo referencia a que durante este periodo, durante el Maximato, los presidentes solo serían títeres de Calles, hasta la llegada del famosísimo general Lázaro Cárdenas, y sería este último quien se encargaría de desterrar a Calles y poner fin al Maximato, ¿okay? Y aquí haremos una pausa. También Lázaro Cárdenas fue una figura de luz y sombra. Hay quienes lo critican mucho, hay quienes lo alaban mucho. Igual creo yo que hay que ver sus acciones desde un punto de vista neutral. También es cierto que en México los revolucionarios no siguieron una doctrina socialista tal cual tenían sus bases en la Unión Soviética, como por ejemplo de Marx, de Engels o incluso el mismo Lenin. En México se combinó elementos del socialismo, algunos introducidos por Cárdenas, pero tampoco se vivía el liberalismo, por ejemplo, que estaba experimentando los Estados Unidos. Entonces México tuvo como que esta amalgama de ideologías, de pensamientos en las cuales pues prácticamente el partido en el poder era amo y señor, pero a la vez no eran abiertamente socialistas o no se seguía una agenda comunista, por así decirlo, ya que no le convenía a nuestro vecino del norte que en su patio trasero hubiera un país comunista, y muchos de nuestros gobernantes, con tal de obtener el apoyo de los yanquis, pues prácticamente se alinearon a sus políticas, pero internamente se mantenía
un modelo bastante autoritario, ¿ok? Aquí también es necesario recalcar que fue Lázaro Cárdenas quien reformaría el PNR, Partido Nacional Revolucionario, en PRM, Partido de la Revolución Mexicana, y este a su vez se transformaría en el PRI, Partido Revolucionario Institucional. Y sería este último aparato quien ocuparía el poder por 54 años. Y ojo con esto, porque mucha gente dice que este aparato, que este partido era de derecha, pero lo cierto es de que, como ya lo comenté anteriormente, combinaban los elementos que más les convenían. Prácticamente las llamadas políticas neoliberales que tanto le gusta nombrar a cabecita de pañal, no fueron adoptadas hasta finales del siglo XX. Además, realmente no hubo un liberalismo porque, pues les comento, prácticamente el Estado tenía el poder de todo. Y este supuesto neoliberalismo de finales del siglo XX no fue más que parte también de la expresión de un Estado todopoderoso que le asignaba algunos negocios a sus principales colaboradores y amigos. ¿Ok? Ahora, hoy en día lo cierto es de que muchos partidos, muchos personajes políticos no tienen una ideología determinada, solo quieren llegar al poder para tomar lo que más puedan de las arcas públicas y después desentenderse de todo y vivir la gran vida ya como lo hemos visto. A pesar de los discursos de cambio, de innovación, siempre nos dan más de lo mismo. Corrupción en su máxima expresión. Y es por eso que no podemos catalogar este periodo como tal 100% liberal o de derecha. De hecho, este partido está afiliado a la Internacional Socialista. Lo cierto es de que sí se combinaron elementos bastante populistas, sobre todo desde el gobierno de Echeverría, pero tampoco, les comento, fue prácticamente o 100% socialista. En parte por conveniencia, como ya les había dicho, al país del norte no le convenía esto, y en parte porque pues también les convenía mantener, entre comillas, una fachada de democracia. De aquí surge el término pues de la dictadura perfecta, pues en la cual tienes, como bien su nombre lo dice, una dictadura disfrazada de democracia, con algunas instituciones que le dan cierta legitimidad a esa democracia, pero pues la realidad es de que pues sigue siendo una dictadura, ¿verdad? A final de cuentas. Y lo mismo sigue pasando hasta hoy. Solo tenemos grupitos de personas peleándose por el poder y realmente no hay un proyecto, pues ahora sí que viable de nación. Ahora, este proyecto de derecha mexicana ya lo explicamos en uno de nuestros videos, que te voy a dejar aquí en la descripción, y no voy a volver a repetir lo mismo para no hacer más larga esta entrega. Aquí quiero recalcar algo muy importante. Las ideas de izquierda y de derecha, como ya les comenté, han variado con el tiempo. Así que no es tan simple encasillar una idea o un pensamiento en una categoría como si fuera fruta. Nos autodenominamos como derecha, ya que, como lo ha explicado, y quiero citar a Nicolás Márquez, todos aquellos que nos oponemos a la izquierda progresista se nos puede considerar de derecha, debido a este enfrentamiento político que tenemos con la izquierda. Porque incluso dentro de nuestras filas hay diversas corrientes. Entre ellas tenemos el liberalismo clásico, el conservadurismo, el nacionalismo. Pero hoy en día el término derecha está cargado de peyorativos pues bastante negativos, porque estos al parecer hacen alusión a los periodos de la dictadura, pues como tal algunos lo atribuyen a Porfirio Díaz o algunas dictaduras militares de Latinoamérica, ¿ok? En parte esto por la manipulación de los medios, que pues bueno, la izquierda se ha encargado mucho de difundir esta idea. No solo en México, sino en toda Latinoamérica se ha generalizado la idea de que es políticamente incorrecto pues autodenominarse como derecha. Lo cierto es de que, como lo vimos en el video pasado de la espiral del silencio, justamente es lo que nos quieren hacer creer, de que si tú te autodenominas como derecha, pues prácticamente eres una mala persona y el resto de las personas tienden o van a creer que efectivamente tú eres alguien incorrecto, ¿ok? Ahora, hablando de un punto de vista prácticamente político, como les comento, la derecha es la oposición a la izquierda progresista, que esta a su vez agrupa colectivos abortistas, feministas, la famosísima dictadura arcoíris. Y pues bueno, en cuestión ideológica no hay una vertiente, como ya lo expliqué, ya que abundan diversas corrientes de liberalismo, incluso de conservadurismo,
Pero lo que nos hermana o lo que nos une como derecha, la cohesión como tal, es el enfrentamiento contra este totalitarismo, ¿ok? Y la búsqueda del respeto y derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que algunos la pueden interpretar como la propiedad privada. Ahora, la nueva derecha que se está gestando, que está creciendo en estos momentos, todavía tiene algunos elementos que hay que consolidar y conciliar. Y aquí nuevamente quiero citar a Márquez cuando dice que la nueva derecha debe unir, número 1, a liberales que entiendan que la vida comienza en la concepción. Número 2, conservadores que entiendan que la tradición debe estar al servicio del progreso. Y número 3, nacionalistas que no confundan el amor a la patria con el amor al Estado. ¿Ok? Ahora, actualmente esta nueva derecha está más evolucionada en el viejo mundo, en parte porque allá se vivió en carne propia los horrores prácticamente tanto del nazismo como del comunismo. Entonces allá saben mejor cómo se las juegan. Un caso muy común pues es Polonia. ¿Okay? En América tenemos a Trump, que valga la redundancia, él hoy en día es un muro de contención para la izquierda autoritaria que quiere destruir las mismas bases de nuestro vecino del norte. En América, como tal, tenemos hasta cierto punto a Bolsonaro, aunque yo en lo personal tengo algunas dudas respecto a él. Repito, eso es personal respecto a sus ideas. Y pues bueno, nuestro México lindo y querido, ya es más claro que tanto los partidos tradicionales están más a la izquierda prácticamente que a la derecha, están a favor de muchas de estas ideas progresistas. Y la verdad es de que no hay, al menos hasta ahorita, un partido que realmente represente a los valores de derecha. Hoy en día se podría hablar tal vez del PES, que está ahorita en proceso de reformación, pero tenemos algunos elementos, algunos individuos bastante interesantes que han salido a defender estos ideales que queremos hoy en día representar. Por ejemplo, tenemos a Carlos Leal, que hasta ahorita pues ha demostrado una gran integridad y valor al defender la vida y la libertad. También tenemos a Elsa Méndez, también otra diputada pues muy valiente también, que ha salido a defender la vida. Aquí en Nuevo León tenemos también pues el caso de la AC de Nuevo León Resurge, de José Daniel Borrego, y otros muchos proyectos que hoy en día pues no alcanzamos a mencionar y que están hoy en día empezando a dar la batalla cultural y política en defensa tanto de la libertad, de la familia, de la vida, que es algo bastante importante que hay que defender en esta generación. También, algo muy interesante es de que en las redes sociales están empezando a surgir cada vez más movimientos, agrupaciones de jóvenes que espontáneamente están empezando a decir, ¿sabes qué? Ya basta de esta izquierda, ya basta de todo esto. ¿Qué opciones hay para que nosotros como juventud podamos defender lo que creemos que es correcto, podamos defender nuestros ideales, podamos hablar, podamos defender esta libertad de expresión que hoy en día cada vez está más limitada? Entonces, tanto de la sociedad como a nivel político están empezando a surgir figuras que están dando esta batalla. Y hoy en día creo yo que tenemos que conciliar, tenemos que dialogar, tenemos que unirnos y en conjunto ver qué podemos hacer contra toda esta perversión y degeneración. Pues al menos que alcemos la voz, al menos que hagamos algo al respecto, al menos que pasemos de la crítica a la propuesta, tal vez llegue el día pues en el que no despertemos o despertemos en un campo de concentración. ¿Ok? Muy bien amigos, hasta aquí ha sido este video, espero te haya gustado. Recuerda darle like y suscribirte. Yo me despido diciéndote que el socialismo no funciona y dato mata relato.